Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Teníamos unos minutos platicando con el doctor Froilán Limón. Está conectado también Claudio López, el doctor Claudio López, que es nuestro director médico, y Alfredo Alcántara, lo conocerán también de algunos webinars previos. Muchas gracias por su puntualidad y su participación. Vamos a dar un minuto para gente que todavía se está uniendo, parece configurando su audio. Nos da mucho gusto hoy tener a este panel, a este invitado tan especial. Hace un momento, antes de que todos se unieran, comentábamos de los siguientes webinars, de la cantidad de especialistas que vamos a poder tener en siguientes webinars, incluso buscando paneles de participación con temas específicos, y la importancia de lo que hemos hablado en temas de salud y la combinación de conocimiento en cuanto a especialidades, ¿no? Desde el nutriólogo, desde un médico internista, ahora que tenemos al doctor Froilán, un médico cardiólogo, electrofisiólogo, e incluso psicólogos, apoyando también temas relacionados a comportamiento y salud mental. Entonces, vamos a comenzar. Me da mucho gusto tenerlos a todos. El tema de hoy está enfocado en hipertensión arterial, todo sobre hipertensión arterial. Hoy tenemos al doctor Froilán Limón Ortega, que es médico cardiólogo electrofisiólogo. El doctor Froilán Limón Ortega es egresado de la UNAM, del Hospital General de México, y del Hospital Académico de Maastricht en Netherlands, en Holanda. Él es certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, miembro de la ANCAM y enfocado en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular. Si ustedes abren su teléfono y su cámara, van a poder escanear el código QR que aparece en sus pantallas y podrán ver a través de la plataforma de Salud Prox el perfil del doctor Froilán, y a través de aquellos pacientes, aquellas personas que quieran agendar una cita, pueden agendar su cita con su cuenta de Salud Prox. Recordarles, antes de darle ya la palabra al doctor Froilán Limón, recordarles que ustedes pueden escribir sus preguntas a través del chat. En esta sesión, si ustedes tienen preguntas en particular, vamos a estar dando tiempo durante la presentación para que ustedes puedan hacer preguntas. Yo las voy a leer en el chat y el doctor nos va a ayudar a contestarlas a lo largo de la presentación. Si lo prefieren o no alcanzamos a leer algunas preguntas, al final de la sesión vamos a dar también tiempo para que podamos leer aún más preguntas en caso de que las tengan. Y bueno, ahora sí que aprovechando que está el especialista, el doctor Froilán Limón, en esta sesión hablando de este tema tan interesante y tan importante para la salud como es la hipertensión arterial. Sin más, doctor Froilán Limón, le cedo el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y es un honor tenerlo en esta sesión de hipertensión arterial. Gracias. Primero que nada, debo de agradecerles a todos ustedes la invitación a participar en estos webinars que ya tienen tiempo realizándolos y poder integrarme a este gran proyecto que tienen ustedes. El tema de todo sobre la hipertensión arterial es muy ambicioso. En esta hora trataremos de abarcar lo sustancial de la enfermedad. Para esto quiero que no sea un monólogo. Me gustaría que pudiéramos estar presenciales, ¿verdad? Para que pudiéramos interactuar todos juntos, pero lo podemos hacer como lo dijeron, a través del chat, y leerán las preguntas y las responderemos en cuanto aparezcan, que ustedes las escriban. Entonces vamos a hacerlo un poco más dinámico. Como ya lo dijeron, mi nombre es Froilán Limón Ortega. Debo de decir mi apellido de madre porque si no mi mamá se enoja. Esto es como Alex Lora. Le pido que prenda su computadora porque voy a salir en ella. Entonces,
Si no escuchas su apellido, después me regaña, ¿verdad? Vamos a empezar. Primero hay que definir la hipertensión arterial. Tenemos una definición numérica, es aquella presión o los valores de presión arterial arriba de 140/90, arriba de 140 la presión sistólica y o arriba de 90 milímetros de mercurio la presión diastólica. Pero hay otra definición con la visión epidemiológica. Y esta es interesante porque es aquella en donde los niveles de la presión arterial muestran el beneficio del tratamiento. Recuerden que, bueno, hay que mencionarlo, entre bajamos la presión arterial, disminuimos el riesgo de un evento cardiovascular, ya sea enfermedad o un evento agudo como un infarto, un evento cerebral vascular. Pero si nos pasamos de un umbral, de un cierto valor de la presión arterial, empieza a ascender el riesgo para un evento cardiovascular. Eso lo llamamos un fenómeno, bueno, un fenómeno curva en J. Entonces, es decir, que cuando baja la presión, tenemos el beneficio, pero de cierto punto empieza a incrementarse el riesgo por tenerla muy baja. Aunque hay un estudio, no es tan viejo, es reciente, el SPRINT, en donde el objetivo era reducir la presión arterial por debajo de 120/70 y hubo efectos adversos cuando se lograba ese control estricto o intensivo de la presión arterial. Vimos efectos colaterales o efectos adversos por llegar tan abajo la presión arterial. Entonces hay que tener ese punto. ¿Y por qué es importante o interesante la visión epidemiológica? Bueno, la esperanza de vida, por lo menos en México, después del COVID ya disminuyó estos años de vida, pero actualmente para las mujeres es 80 años y los hombres 76 años de esperanza de vida. La muerte cardiovascular prematura se presenta en los hombres por abajo de los 69 años y las mujeres, bueno, también por abajo de los 69 años. Y las principales causas de esta muerte prematura, la principal es la enfermedad isquémica, a consecuencia de la aterosclerosis, que es la acumulación del colesterol en la sangre, la formación de las placas de ateroma o de colesterol y que obstruyen las arterias, principalmente en el corazón, las coronarias. Y vean cómo la enfermedad hipertensiva tiene un porcentaje importante, el 10% en hombres o el 16% en las mujeres, para que se presenten estas muertes prematuras. Y en la enfermedad cerebrovascular, el 19% en hombres y el 26% en mujeres. Quizás dentro de este número también estén englobadas las que son a causa de la hipertensión arterial. Entonces, la verdad que es un factor de riesgo para que los pacientes, las personas puedan tener una muerte cardiovascular prematura. Se ha dicho que es feo llegar a viejo, pero es más feo no llegar, ¿verdad? Este estudio es harto interesante porque nos muestra la prevalencia, el conocimiento, el tratamiento y el control de la hipertensión arterial en comunidades tanto rurales como urbanas, en países clasificados de acuerdo a sus ingresos, en alto, medio o bajo. Estas gráficas son los resultados de este estudio, que lo que es interesante es, primero vamos a describirlas. Este primer grupo son los de alto ingreso, esto es de medio alto ingreso, bajo ingreso y de bajo ingreso, de países de acuerdo a los salarios o los ingresos que tiene la población.
En cuanto a los pacientes, la primera columna es el porcentaje de pacientes que se saben hipertensos. La segunda columna son los pacientes tratados. La tercera son los que están bajo control y la cuarta es los que están por debajo de 140-90 milímetros de mercurio en las cifras de presión arterial. Lo congruente o lo lógico que se ve es de que los países con bajo ingreso y medio bajo, la diferencia entre los que se saben hipertensos y el bajo tratamiento ya es marcada, es un número significativo. En cambio, los de medio alto y alto ingreso, el porcentaje de pacientes que están bajo tratamiento, de acuerdo a los que se saben hipertensos, ya no es tan alto, o sea, ya no, la diferencia ya no es alta. Pero lo ilógico de estos resultados es de que el porcentaje de pacientes bajo control o que están controlados es menos de la mitad de los pacientes en tratamiento. Aquí estamos haciendo algo mal, tanto en el binomio médico-paciente. Estamos haciendo mal los médicos y los pacientes también estamos haciendo mal, algo mal. Y hay algunas barreras el por qué pueden suceder estas cosas. En los médicos, la tardanza en el diagnóstico, la inercia terapéutica, es decir, que me voy recetando el mismo tratamiento desde que lo inicié con el paciente y a pesar de que el paciente está descontrolado, yo sigo recetando lo mismo. Esa es la inercia terapéutica. Y también puede ser que no esté viendo al paciente holísticamente para ver todos los factores agregados a la hipertensión que pueda resultar en un evento cardiovascular en ese paciente. Las barreras en los pacientes es la adherencia y el apego al tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? El apego es de que yo sé que debo de tomar un medicamento para la presión. Me lo tomo, pero la adherencia es que me lo debo de tomar como me lo recetó el médico. Es decir, una vez al día o 2 veces al día o 3 veces al día. Entonces, la adherencia es de que yo me lo debo de tomar en el horario que me lo dieron y todos los días, los 365 días del año, me lo debo de tomar sin saltar ningún día. Esa es la adherencia. El apego lo podemos tener porque me lo tomo una semana, pero ya no tuve el dinero para comprarlo y me debo de esperar una semana. Entonces, el apego está porque cuando tenga yo dinero o la posibilidad, lo adquiero y me lo sigo tomando. Y hay factores ambientales también externos al binomio médico-paciente. Puede ser la familia, que no tenemos a alguien que nos oriente, nos apoye en el tratamiento de la hipertensión. No hacemos ejercicio. Digo, hay otros factores que pueden influir en este control en el tratamiento de los pacientes. Antes decíamos, de 10 pacientes que se saben hipertensos, la mitad, es decir, 5, están bajo tratamiento. Y de esos 5, la mitad, es decir, 2, están controlados. Bueno, pues aquí esa regla no sigue porque menos de la mitad están en control durante su tratamiento de la hipertensión. ¿Y qué tenemos de números nacionales? En México tenemos las encuestas nacionales de salud y nutrición. Esta es la última que está publicada, es la que yo encontré del 2021, hace 2 años. Bueno, la publicaron el año pasado, en el 2022, pero los resultados son del 21. Y aquí nos dicen nada más qué porcentaje de las personas que fueron encuestadas se sabían hipertensas. Y de acuerdo a los grupos de edad, de 40 a 59 años, bueno,
empieza los grupos, según el sexo, ya hay diferencia. El 21% de mujeres se sabe hipertensa, a diferencia del 15% de los hombres. En 60 años o más, el 45% de las mujeres se saben hipertensas, a diferencia del 34% de los hombres. En total, bueno, la población mexicana alrededor está entre el 18, el 16, el 18% de la población mexicana es hipertensa. ¿Tiene esto alguna respuesta, alguna causa? Claro, las mujeres van más al médico por sus consultas con el ginecólogo, en sus consultas en ginecología. El médico las explora, les toma la presión y se da cuenta que la tiene alta. Y le pide que se la vigile o se la monitoree, y que si le encuentra alta, el médico ginecólogo empieza a recetar el tratamiento para la hipertensión. Y el hombre, es muy difícil que vayamos al médico, y cuanti más, como dicen en mi pueblo, vayamos al urólogo, ¿verdad? Porque debemos de tener la vigilancia prostática, que todavía leí un artículo reciente que el cáncer de próstata es una enfermedad de machos. Digo, me atrevo a traducirlo así porque era la traducción más apegada al texto. Es decir, que por miedo a la exploración urológica, el paciente padece más cáncer de próstata. Bueno, para que vayan los hombres al médico es porque una de dos: lo lleva a la esposa, o porque ya no puede hacer sus cosas habituales. Entonces, el hombre es más difícil que sepa si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, nada más porque vaya al médico, ¿verdad? Entonces, la INSANUD, las encuestas nacionales aquí en México, nos dice que el 18% de los pacientes entre el 16 y el 18 son hipertensos. ¿Cómo la clasificamos, la hipertensión arterial? Tenemos dos clasificaciones internacionales que son las que se siguen habitualmente, que son la americana y la europea. Los americanos son un poco más pragmáticos. Nada más tienen 4 niveles de clasificación de la presión arterial: de normal, menos de 120/80 milímetros de mercurio; elevada, 120 a 129 la presión sistólica sobre menos de 80 de la presión diastólica; e hipertensión estadio 1 de 130/80 a 139/89. Aquí me pueden decir: oye, pero yo cuando voy al médico me encuentra la presión en 122/80, me dice que estoy bien. O tengo 135/85, me dice que estoy bien, o sea, mis presiones están normales. Bueno, ahorita lo vamos a ver cómo se diagnostica la hipertensión, pero los americanos mencionan que estos niveles deberíamos de estar todos menos de 120/80. Hay cambios en la vasculatura arterial de todos nosotros en cuanto a los años, ¿no? Por la vejez que adquirimos, bueno, pues hay rigidez arterial en todos nosotros. Es un proceso esperado para todos. Pero, ¿qué pasa con esta elevada de 120 a 129? Bueno, ellos lo están viendo en el futuro. O sea, si yo tengo presión de 125, 128, es muy probable que me aumente más, que llegue yo a ser hipertenso. Entonces, hay que empezar con el tratamiento. Esto no quiere decir que debemos de recetar o prescribir medicamentos. Si yo veo a un paciente con 129/82,
vamos a decirlo, debo de incidir en medidas, en los cambios del estilo de vida. Es nada más para que yo esté prevenido como médico tratante y para que yo pueda platicar al paciente que pueden incrementar este factor de riesgo para un evento cardiovascular. Entonces, podemos influir en el paciente para que el paciente inicie medidas preventivas para que no sea hipertenso. Bueno, seguramente que va a ser hipertenso. También depende de otros factores como el hereditario, pero que pueda empezar a modificar estilo de vida para evitar la progresión de la enfermedad. Los europeos, ellos sí tienen más niveles de la clasificación. Ellos, las cifras de menos de 120/80 las llaman óptima. La normal para ellos es de 120/80 a 129/84. La normal alta, que la verdad que me apego más a esta clasificación, porque si yo le digo al paciente, la tiene normal, el paciente no me va a hacer caso. Dice, pues, el doctor me dijo que la tengo normal, bueno, pues yo voy a seguir o continuar con mi estilo de vida y listo. Pero si yo le digo que la tiene normal alta, en el límite normal alto, a un paso de ser hipertenso, quizá él ya lo pueda tomar más seriamente. Entonces, la normal alta es de 130/85 a 139/89. Y ellos tienen 3 clasificacionnes de hipertensión. El grado 1 de 140/90 a 159/99. El grado 2 empieza en el 160/100 a 179/109. Y el grado 3 es igual o mayor a 180/110. Si tengo un paciente que me va a ver al consultorio y veo que tiene 139/89, debo de sumarle otros factores para saber si él está en riesgo de un evento cardiovascular. Porque 139/89 me van a decir, le falta 1 milímetro de mercurio para ser hipertenso. No estoy de acuerdo. Este paciente es hipertenso ya. Lo debo de tratar así porque para el día de mañana va a tener la presión alta, o sea, medible. Entonces, la presión, esta numérica, la verdad que no nos gusta mucho. Bueno, a mí no me gusta porque si soy estricto, no es hipertenso. Pero si le sumo factores, entonces ya lo puedo clasificar de alto riesgo para un evento cardiovascular, no que sea hipertenso. Por eso insisto que debemos de ver a la hipertensión como un factor de riesgo para un evento cardiovascular. Y la última clasificación que tiene la europea, que también la tiene la americana, pero no la menciona en su documento, es la hipertensión arterial sistólica aislada. Es decir, nada más tienen elevada la presión sistólica, por arriba de 140 milímetros de mercurio y la diastólica por abajo de 90 milímetros de mercurio. ¿En qué pacientes se presenta este tipo de hipertensión? En los pacientes ancianos, mayores de 65 años ya es un joven ahorita, pero arriba de todos los estudios, los grupos de edad son de 65, años o más. Y principalmente arriba de los 70 años podemos encontrar este tipo de hipertensión arterial sistólica aislada. Esto es lo que les comentaba. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, hay que hacer mediciones repetidas de la presión arterial en el consultorio en más de una visita. Es decir, me llega el paciente hoy, que es martes, le tomo la presión, le encuentro cifras altas, debo de
citarlo martes, el jueves o el viernes y otra vez el próximo lunes. Esto es un poco impráctico, la verdad. Entonces, y hay una excepción, porque si el paciente lo encuentro con grado 3 o grado 2 de hipertensión, es decir, arriba de 160/100, el paciente debe de salir del consultorio con tratamiento farmacológico. Porque si lo cito dentro de 2 días, posiblemente que tengamos un evento cardiovascular por no tratar el problema en ese momento, ¿verdad? Si el paciente es de primera vez, bueno, se instaura el tratamiento, tanto farmacológico como el no farmacológico, y se le cita al tiempo para ver el control o la evolución de la hipertensión arterial en ese paciente. También podemos hacer el diagnóstico con la medición de la presión arterial fuera del consultorio, con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en casa. Tenemos estos dos métodos que son muy socorridos, y si es factible logística y económicamente, se deben de pedir. El monitoreo ambulatorio, su uso ha sido ampliado, es decir, que lo debemos de hacer. Uno como paciente debe de saber esto y pedírselo al médico, por si al médico se le va el avión, no recuerde que se lo debe de pedir, o mandárselo para que se lo pongan, ¿verdad? El monitoreo ambulatorio con el dispositivo del mapa, como la figura, es un dispositivo que se coloca en el paciente como si fuera el manómetro del consultorio, y se lo lleva a casa y le toma la presión durante las 24 horas. ¿Para qué nos sirven estos dispositivos o el monitoreo en casa? Para diagnosticar la hipertensión enmascarada, es decir, el paciente se le encuentra hipertensión en casa, pero cuando va con el médico siempre la tiene normal. Bueno, la mayoría de las veces la tiene normal. Entonces, esta es hipertensión enmascarada. Y la hipertensión de bata blanca es cuando el paciente va al consultorio y lo encontramos hipertenso. Por eso se le llama de bata blanca. Es por eso que yo en mi consultorio ya no utilizo bata blanca, para que los pacientes no se estresen ante el color blanco de la bata, para que no le encontremos la presión arterial alta, ¿verdad? Pero bueno, para eso nos sirve el monitoreo ambulatorio. ¿Cuál es la equivalencia de este tipo de tomas de presión? En el consultorio, para diagnosticar la hipertensión, debe de ser de 140/90 arriba. En casa, si el paciente se toma la presión arterial en casa, debe de estar por arriba de 135/85. En el mapa, en el dispositivo que se le coloca al paciente, hay 3 parámetros que nos arroja el estudio: la toma de la presión durante las horas diurnas, la toma de la presión durante las horas nocturnas, durante el sueño, y el promedio de las 24 horas en el paciente. Entonces, vean cómo en las horas diurnas se semeja al monitoreo en casa que hace el propio paciente. En las tomas nocturnas debe de estar por abajo, bueno, por arriba de 120/70 para diagnosticar hipertensión. Y en el promedio de las 24 horas debe de estar por arriba de 130/80. O sea, me van a decir, oye, pero me habías dicho en 3 diapositivas anteriores que 130/80 era hipertensión arterial normal o normal alta. ¿Por qué aquí me vas a catalogar como hipertenso? Bueno, este es el promedio de las 24 horas
con el dispositivo. Es por eso tan relevante y tan importante el pedirle al paciente que se haga un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, porque con estas cifras el paciente es hipertenso. Hay que tratarlo, tanto farmacológica como no farmacológicamente, porque el paciente está en riesgo de un evento cardiovascular. ¿Cuáles son las consideraciones en el mapa? Bueno, ya lo habíamos comentado, generalmente es por 24 horas. Hay dispositivos que se pueden programar para 48 horas, si es que se requiere en el paciente, en un cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, cuando se le está dando tratamiento farmacológico, que queremos estar muy bien seguros de que el control es el adecuado, bueno, pues entonces se le pide de 48 horas. El dispositivo se suele programar cada 15 minutos o cada 30 minutos la toma de la presión. El paciente lo tiene, se le pide que haga sus actividades habituales, su rutina diaria. Si ese día tiene que ir al súper, la señora o el señor tiene que ir a trabajar, se lo lleva al trabajo y no hay ningún problema. Los valores medios de presión arterial, bueno, ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, es para el día, la noche y las 24 horas. Hay un mínimo que deben de ser las tomas adecuadas para que sea válido el estudio. El 70% de todas las tomas deben de ser válidas para que sea un estudio útil. La presión arterial normalmente, y eso es esperado, que nos baje la presión arterial durante las horas de sueño. Los llamamos los dippers, los bajadores de la presión arterial. Esto es un cambio normal en todos. Se nos baja es como bajar el switch. Se nos baja la presión arterial, se nos baja la frecuencia cardíaca, se nos baja la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando queremos engañar a alguien, yo me acuerdo cuando tenía en mis años mozos, que iba a las fiestas, que llegaba a las horas indebidas, ¿verdad? Que me quería pasar como dormido. Bueno, pues en ese momento la presión arterial estaba al tope, la frecuencia cardíaca también y la frecuencia respiratoria. Si ustedes son curiosos, vean cuando una persona está realmente dormida, la frecuencia respiratoria baja, o sea, el paciente casi no se le siente la respiración o no se ve. Entonces, en ese momento, pues yo estaba con la adrenalina al tope, todo estaba arriba, entonces no hay este descenso. Es por eso que con las presiones en la noche para diagnosticar un paciente hipertenso por arriba de 120/70, lo vamos a catalogar como hipertensión porque durante estas noches debe de verse una bajada de presión arterial. Y hay causas por las que no puedan presentarse estas caídas de la presión. Son los trastornos del sueño, apnea obstructiva del sueño, la obesidad también está sumada como causa de la apnea del sueño, también como causa única de la obesidad, que no permita esta bajada de la presión arterial, alto consumo de la sal en los pacientes sensibles a la sal, la hipotensión ortostática, que esta es cuando el paciente está mucho tiempo sentado o acostado y al momento de levantarse se le baja la presión por estar en bipedestación, que es que pues estamos regidos por la gravedad también, entonces la presión, bueno, el volumen sanguíneo va hacia los pies y se nos baja la presión arterial. La disfunción autonómica, que es seguida casi siempre por la hipotensión ortostática, es el síncope vasovagal, que es de los videos estos chuscos cuando el novio durante la ceremonia de la boda se desmaya. Bueno, en esos momentos, ¿quién no se desmaya, verdad?
pero hay una disfunción autonómica entre el cerebro y el corazón. Bueno, hay un síncope que pierden el estado de despierto. Bueno, también es una causa para que no se nos baje la presión arterial durante la noche. Y bueno, también la enfermedad renal crónica y la neuropatía diabética como complicación de la diabetes. Y obviamente en los pacientes ancianos también podemos no observar esta disminución de la presión arterial durante la noche. ¿Cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? Porque el no farmacológico debe de iniciarse desde que vemos al paciente por primera vez, sea o no hipertenso. De acuerdo a los grupos de edad y de acuerdo a las enfermedades concomitantes, se debe de iniciar el tratamiento según estas cifras. De los 18 a los 79 años, si el paciente es hipertenso, hay que darles, hay que iniciar el tratamiento, perdón, por encima de 140/90 de presión arterial. Con pacientes diabéticos es la misma cifra. Pacientes nefrópatas con enfermedad renal crónica, 140/90. Los pacientes isquémicos que tienen coronariopatía, 140/90. Y el enfermo que tiene o tuvo un evento vascular cerebral y un ataque isquémico transitorio, también es por arriba de 140/90, hay que iniciar el tratamiento. En pacientes ancianos mayores de 80 años, bueno, hay que empezar el tratamiento farmacológico cuando tenemos una presión por arriba de 160 sobre 90, ¿no? Cuando estamos viendo estas cifras en pacientes por arriba de 80 años, en todas las enfermedades concomitantes, además de la hipertensión. Entonces, hay que iniciar el tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento? Bueno, ya las guías internacionales recomiendan que se inicia con un tratamiento combinado. Se recomienda una combinación de 2 fármacos. De 3 fármacos no se recomienda como inicio, o sea, es decir, el paciente viene por primera vez, lo veo hipertenso y le inicio un tratamiento. Bueno, el tratamiento no puede ser con 3 fármacos. Hay que iniciar, se recomienda, con 2 fármacos y si no controlamos la hipertensión, se le agrega el tercer fármaco a ese paciente. La terapia combinada es muy útil cuando se necesita bajar la presión arterial por debajo de 20 milímetros de mercurio o la presión diastólica, bajarla 10 milímetros o más de mercurio, 10 milímetros de mercurio. Es decir, si el paciente lo encontramos con 160/100, de 160 a 140 son 20. Bueno, vamos a ponerle 160/90. De 160 a 140 son una reducción de 20 milímetros de mercurio. Y la diastólica de 90 a 80 son 10 milímetros de mercurio. Entonces, en este tipo de pacientes hay que iniciar con terapia combinada doble. Si no se obtiene el control con este tratamiento, bueno, entonces se le indica el tercer fármaco. La estrategia también, o otra estrategia muy útil, es de que esta combinación sea fija. Es decir, en una tableta estén los 2 fármacos o los 3 fármacos, porque mejoran la adherencia y el apego al tratamiento por parte de los pacientes. Ya habíamos platicado cuál es la diferencia entre adherencia y apego.
Hay que recordar como médicos que la terapia combinada son de fármacos con mecanismos de acción complementarios. Casi siempre iniciamos con un calcio antagonista más un IECA o un ARA2, que su mecanismo de acción es completamente diferente. Los calcioantagonistas actúan a nivel de la vasculatura, los IECA, que son los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, o los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ellos actúan a nivel renal. Entonces, son mecanismos complementarios. Y el tercer fármaco casi siempre es un diurético. Hay otros fármacos que se pueden utilizar en la hipertensión, pero tienen indicaciones muy específicas, ya sea que el paciente tenga una arritmia, entonces hay que darle otro tratamiento, otro fármaco especial para tratar de controlar también la frecuencia cardíaca de ese paciente. Y obviamente este tratamiento farmacológico va de la mano de los cambios al estilo de vida. Si el paciente no hace dieta, no trata de bajar de peso, bueno, no tratamos todos, pero si no baja de peso, si no hace ejercicio, por lo menos caminar media hora todos los días, el tratamiento farmacológico va a ser útil, va a ser positivo, pero siempre va a necesitar ese respaldo por los cambios al estilo de vida. Déjenme comentarles rápidamente, se publicó un estudio poblacional que los pacientes, los pacientes tuvieron dos grupos. Un grupo salía a pasear con el perro y el otro grupo pues no salía a pasear. El grupo que salía a pasear al perro tuvo menos eventos cardiovasculares que el grupo que no salía a pasear al perro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, hay que hacer ejercicio. Para mí la moraleja es, si no tiene perro, cómprese un perro para evitar un evento cardiovascular, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ejercicio. Yo siempre recomiendo caminar. Eso es muy barato, muy fácil, que lo podemos hacer todos. Media hora todos los días, y esto es para salud cardiovascular. Me pueden decir que camina hacia la oficina del metro, del transporte a la oficina, del transporte a la casa. Pues si el trayecto es de media hora o más, bienvenido. Pero si no, aparte de eso, hay que caminar media hora todos los días. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Como lo vimos hace 2 diapositivas, hay que ver qué cifras tiene el paciente para iniciar el tratamiento. Bueno, ya instauramos el tratamiento. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Y también esto lo debe de saber el paciente para que él tenga un autocontrol o autovigilancia o automonitoreo de su tratamiento. Si el paciente tiene de 18 a 65 años de edad, las cifras objetivo durante el tratamiento son de 130 milímetros de mercurio de la sistólica o más bajo si es tolerado. O sea, si el paciente llegamos a 130, bien. Si continuamos con el tratamiento y llegamos por debajo de 130 y el paciente no tiene ningún síntoma de bajo gasto o de hipotensión, de que se le baja la presión, entonces podemos continuar. Pero no hay que llegar o no hay que tratar de lograr por debajo de 120 milímetros de mercurio. Y esto nos lo dijo el estudio que les comenté, el SPRINT, que con el tratamiento intensivo para llegar por debajo de 120 de la presión sistólica, tuvieron los pacientes eventos adversos.
más que los que tuvieron un tratamiento estándar o normal de la hipertensión. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, la presión arterial objetivo debe ser por debajo de 140 milímetros de mercurio, bueno, entre 130 a 140. Si es tolerado, obviamente, ¿verdad? En el paciente nefrópata hay que vigilarlo muy estrechamente en cuanto a las cifras de presión arterial. ¿Y cuál es el objetivo de la presión arterial diastólica? Bueno, entre 70 y 79, es decir, menos de 80 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene 130, 80, estamos bien. Si podemos bajar y lo tolera, mucho mejor. En pacientes por arriba de 65 años, que ya lo habíamos platicado, que ya es un paciente todavía joven, bueno, pues hay que ver si el paciente tolera por debajo de 140 milímetros de mercurio la sistólica y por debajo de 80 milímetros de mercurio de la diastólica. ¿Por qué la cifra es más alta que en los pacientes más jóvenes? Bueno, lo comentamos por la rigidez arterial. La vasculatura también envejece, como todo, ya no se tiene esa elasticidad para compensar los cambios de volumen, de presión. Entonces hay que vigilar estos pacientes porque pueden sufrir una caída y puede ser de consecuencias serias. Esta es mi última diapositiva. ¿Cuáles son los mensajes clave que quiero que tengamos presentes? Bueno, la hipertensión arterial sí es una enfermedad, pero es un factor de riesgo por un evento cardiovascular. Si lo vemos así, es una cosa más al morralito. Entonces, debemos de buscar las enfermedades concomitantes. El diagnóstico y seguimiento se debe complementar sí o sí con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Yo recomiendo que se coloque el dispositivo, el aparato en el paciente. No quiere decir que no confíe en los pacientes cuando se toma la presión, pero hay indicaciones muy precisas para tomarse la presión. Es decir, el paciente debe de estar bien sentado con las plantas de los pies bien apoyados en el suelo, la espalda toda apoyada en la silla, el brazo a la altura de la mesa, del pecho, relajado, la vejiga no llena, o sea, es decir, que no que vaya a hacer del baño primero, que no haya comido o tomado alimentos una hora antes o una hora después. Para la toma de presión, se debe de tomar 3 veces la presión con un intervalo de 1 minuto cada una, promediar las 2 últimas y ese promedio va a ser la presión en ese momento. Si le pedimos al paciente que se la tome 2 o 3 veces al día, va a ser un poco problemático para el paciente, porque nos va a decir no tiene tiempo, en qué momento lo hago, no lo puedo hacer yo solo. Bueno, y también el dispositivo. Principalmente les recomendamos que sea electrónico y debe de ser un dispositivo certificado. Entonces ya se empiezan a juntar las dificultades para que lo haga el paciente. Es preferible que yo le coloco el mapa o se lo pedimos y el paciente nada más se cuida de que no se le moje, que no vaya a ser algo que estropee el aparato y listo. El tratamiento farmacológico casi siempre se requerirá de uno combinado. Sí o sí hay que iniciar con una terapia combinada de 2 fármacos. Si no se alcanza el control, se le agrega el tercer fármaco. Y sí recomiendo que sea una combinación fija para que podamos apoyar al paciente en su adherencia y el apego al tratamiento. No olvidar las comorbilidades. Es decir, si el paciente, además de hipertenso, es
diabético, es nefrópata, enfermo renal, tiene cardiopatía isquémica, un evento cerebrovascular. Entonces hay que ver qué enfermedades concomitantes tiene para que podamos integrar el tratamiento de manera adecuada. Y obviamente, si damos un tratamiento es para lograr los objetivos. Esto sí, yo siempre he pensado que nuestra responsabilidad como médicos es prescribir el tratamiento adecuado, el mejor para ese paciente. O sea, no tratamos enfermedades, sino pacientes. Y el paciente puede ser delgado, pero tiene hipercolesterolemia, el colesterol alto, es sedentario y es hipertenso. Entonces, ese paciente es muy diferente al obeso que camina, pasea al perro, fuma, tiene un factor hereditario que sus papás son hipertensos. Entonces hay que tratar al paciente como es, como paciente, como individuo y decirle cuál es el objetivo del tratamiento, qué cifra debemos de lograr en ese tipo de paciente o en ese paciente para que él también sepa si lo está haciendo bien o no. Porque el binomio médico-paciente debe de trabajar conjuntamente como un equipo para lograr el objetivo que es restablecer la enfermedad. Y siempre yo les digo a mis pacientes, mientras usted tome el medicamento, si está controlado, obviamente, usted va a estar sano. El día que lo deje de tomar, se va a enfermar y el riesgo de un evento cardiovascular aumenta. Entonces, esta fue la charla. Si tenemos alguna pregunta, Alain, el momento para que podamos tratar de responderlas. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecerle el tema. La verdad es que muy, muy interesante. Sí hay varias preguntas. La primera que voy a leer, preguntan si puede explicar el tiempo que tarda de pasar de prehipertensión arterial a hipertensión arterial en ese concepto. Si hay un tiempo de pasar de una a otra. Como lo había comentado, no me gusta decir que es, esto es como el embarazo. ¿Está o no está embarazada? O sea, no está bueno, puede estar preembarazada, pero no es una situación normal. ¿Es hipertenso o no? Entonces, por eso insisto que la hipertensión no la debemos de ver como enfermedad sola, aislada, sino como un factor de riesgo. Porque si el paciente tiene 135/85, depende cómo se haya hecho el diagnóstico, obviamente. Si es por la toma de la presión en la casa, ese paciente es hipertenso. Si la tomo en el consultorio, veo que tiene 135/85, lo puedo catalogar como normal alto. No me gusta el término prehipertensión, pero ¿cuánto tiempo? No lo sé, no hay un tiempo especificado para eso, pero déjenme platicarles un estudio. Eran pacientes que no eran hipertensos, arriba de 140/90. Tuvieron un grupo, dos grupos, uno que tenía, bueno, los dos grupos tenían 135/85. A un grupo le dieron tratamiento farmacológico con un medicamento. Al otro grupo no, que fue el control. ¿Cuál fue el beneficio de darle ese medicamento a ese grupo? Bueno, se retardó la aparición ya como hipertensión por arriba de 140/90, 2 años, con tratamiento farmacológico. Entonces, por ese estudio, yo digo que ese paciente ya era hipertenso.
pero todavía no se manifestaba con la cifra de presión alta, de 140/90 o más. Esto es como la diabetes. La glucosa en ayunas por arriba de 126, bueno, de 125 es diabético. Por abajo, no diabético. Prediabético. ¿En serio? Dicen los que saben que cuando se le diagnostica a un paciente la diabetes es de que los 10 años previos ya era diabético. Hasta los 10 años se manifestó en la cifra de la glucosa en ayunas. Entonces, en el caso de la hipertensión, por este estudio, no se puede saber. O sea, la conclusión fue de que los pacientes que recibieron tratamiento retrasaron 2 años la cifra de hipertensión. Entonces, ¿saben qué? Si tienen una cifra normal alta, hay que hacer lo necesario para que la tengamos óptima. De acuerdo. ¿Por qué se dice que la hipertensión arterial es el enemigo silencioso? Buena pregunta, se me pasó mencionarlo, porque en el diagnóstico también están incluidos los síntomas. Son síntomas vagos, el dolor de cabeza, el zumbido de oídos, las lucecitas, mareos, todo esto. Bueno, déjenme decirles que la hipertensión es asintomática. El paciente no siente nada. Y si el paciente tiene dolor de cabeza, aguas, porque puede ser un signo, un síntoma de que venga algo más grave, obviamente a nivel cerebral. Esto recuerdo a una paciente de 40 años, no se sabía hipertensa, 37 años en ese entonces. Me habla durante tarde-noche y me dice, doctor, bueno, es una amiga mía, Froilán, me siento mal, como que no soy yo. Entonces empecé a pedirle que me dijera palabras específicas, ferrocarril, transporte, o sea, y empezó a arrastrar las palabras. Le dije, no, ¿sabes qué? ¿En qué momento empezaste con el dolor de cabeza? No, pues hace 2 horas. Ok. ¿Y la presión, a qué hora te la tomaste? Es que no se me bajaba el dolor de cabeza, entonces me tomé la presión para saber qué onda. Porque me dijo mi mamá, porque su mamá es hipertensa, entonces ya sabía cómo iba la onda. Entonces la consulté en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Nos vemos en el hospital porque te puede pasar algo. Esa es una urgencia hipertensiva. Entonces, ella no se sabía hipertensa antes de ese día. Ella debutó con eso. Ya. Entonces, por eso es el enemigo silencioso. No hay síntomas. Si le dicen, es que el paciente es chistoso porque, no, yo sé cuando me sube la presión. ¿Cómo saben? No, pues porque me duele la cabeza, me empiezan a zumbir los oídos o me siento mareado, todo eso. Si le preguntan a un paciente con la presión baja, les va a decir los mismos síntomas. Entonces, la verdad que esos síntomas son vagos. La hipertensión es asintomática, es silenciosa. ¿Es hereditaria la hipertensión? Es un factor de influencia. O sea, si los 2 padres son hipertensos, seguramente que los hijos van a ser hipertensos. Tiene una relación directa la herencia, ¿no? Sí, es un factor.
viene otra pregunta, y esto está relacionado con el tema de COVID. Una pregunta que dice, entre los efectos post-COVID, ¿se ve afectada la presión? Es buena pregunta para estos tiempos. Sí, puede ser que el paciente ya sea hipertenso, le dio COVID y no lo podemos controlar, ¿no? O regresar al control, sí, porque el virus interactuaba con la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2 principalmente. Entonces el paciente puede tener descontrol de la hipertensión. Claro, claro. Bien, hay una pregunta que dice, ¿cómo lograr el equilibrio de la presión cuando la alta está por arriba de 134 y la baja está baja? Supongo que es un poco estos casos de la hipertensión aislada. Ajá. Bueno, igual, depende, dependiendo la edad. Si es un paciente anciano por arriba de 60, bueno, no, ancianos no son, no es de esa edad, pero es un paciente por arriba de 70 años, hay un grupo de fármaco, una clase terapéutica específica para tratar esa hipertensión arterial sistólica y hay que eh, tratar de que el paciente lograr por abajo de 130 milímetros de mercurio de la sistólica y que el paciente lo tolere, porque podemos, nos sale más caro que las albóndigas, ¿verdad? Podemos ocasionar que el paciente tenga hipotensión. Eh, Aquí también influye el ejercicio que pueda hacer el paciente. Casi siempre son ancianos, lo poco que pueda caminar le va a ayudar para controlar o tratar de tener ese balance de la presión. Perfecto. Hay una pregunta de un caso específico. Mencionan que un paciente hipertenso con mapa 145-95, después de 3 años medicado, deja su tratamiento. Voy a mencionar el nombre del medicamento. En este caso es un tratamiento de irbesartán, 150, por su propio criterio, ya que cambió estilo de vida e incluso bajó 9 kilogramos. Ahora su presión es de 116/76 en promedio, sin medicamentos. ¿Será que es hipertenso? Y aquí viene, ¿la hipertensión se cura? No, la hipertensión no se cura. Bueno, como yo lo mencionaba, yo les comento a mis pacientes que se curan mientras se toman el medicamento. El paciente ya es hipertenso o era hipertenso por cifras arteriales, las cifras tomadas. Si con el medicamento y el cambio al estilo de vida bajó la presión y el propio paciente decidió no tomarse el medicamento porque las cifras ya estaban dentro de lo normal, creo que fue un error. Porque el medicamento no nada más es para bajar las cifras de presión arterial. Hay un daño por la hipertensión ya en la vasculatura, en todo el organismo, y el medicamento que le dieron es nefroprotector. Bueno, esa clase terapéutica protege al riñón. Entonces, lo que se hace en esos casos, que es lo que yo hago, es disminuyo la dosis, la mínima, mientras esa presión está controlada. O sea, yo no se lo quitaría, yo, como médico, ¿no? Ya. Sí, parece que se lo quitó por su propio criterio. Eh, Ok. Un par de preguntas más. Es una pregunta que dice, dosis promedio de diuréticos tiacídicos. bueno, todos los estudios, el primer estudio, déjenme decirles que el primer estudio
que investigó el tratamiento de la hipertensión va a cumplir o cumplió 60 años. O sea, no está tan viejo el tema de hipertensión. De los primeros estudios que se hicieron para valorar el tratamiento para la hipertensión fue con un diurético tiacídico, la hidroclorotiazida. Bueno, tenía otro nombre. No, la clorotiazida. Y vieron que con 25 miligramos se disminuían las cifras de tensión arterial y disminuyeron los eventos cardiovasculares. Déjenme decirles como corolario, ¿quién empezó a investigar la hipertensión? Los seguros de gastos médicos. Que parece que estamos teniendo problemas. Porque se dieron cuenta, se estaban viendo aquí. Entonces, vieron que todos los que tenían por arriba de 140-90 se morían de una enfermedad cardiovascular. Entonces, empezaron a ponerlo como un criterio para asegurarlos. Y si tenían 140-90, les cobraban más en la prima porque sabían que ellos se podrían enfermar cardiovascularmente, entonces les saldría más caro al seguro. Entonces, ellos empezaron con esto. Pero el promedio de la dosis son 25. Pero en los estudios, en los ensayos clínicos, la mayoría ha utilizado 12.5 miligramos, que es la que utilizamos la mayoría de los médicos. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la apertura y por la plática. La realidad es que es un tema sumamente interesante, un tema que afecta a millones de personas y que sabemos que seguramente va a haber más que hablar del tema de la hipertensión. Recordarles a todos los que están participando en este webinar que esta conferencia la vamos a publicar, se las vamos a compartir para que la puedan volver a ver, para que la puedan estudiar con calma, que puedan pausar algunas de las secciones y puedan conocer también más acerca de lo que el doctor Froilán nos está compartiendo. Muy importante los mensajes clave que al final el doctor mencionó. Y nuevamente darle las gracias al doctor Froilán Ernesto Limón Ortega, todo el apellido completo. Sí. y recordarles que pueden encontrarlo en el Directorio Médico de Salud Prox para alguna solicitud de cita. Y bueno, las preguntas que van entrando o algún par de preguntas que no alcanzamos a leer, las voy a compartir con el doctor y vamos a tratar de compartirlas para las personas que han estado preguntando directamente a sus correos electrónicos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos y no sé si quiera despedirse, algunas palabras finales. Pues nada más reiterar mi agradecimiento para todos ustedes y recuerden que esto no acaba. Espero que podamos tener otra oportunidad para ampliar este tema y que podamos platicar más a fondo de este tema que es interesante y todos debemos de estar interesados en él. Y recuerden que la automedicación no es válida, hay que siempre acercarse a un médico para la consejería y principalmente para el tratamiento farmacológico. No sigan las recomendaciones de la comadre, de la vecina. Digo esto rápidamente. Fíjate que me dieron este medicamento en el Seguro Social o en el hospital y me cayó re bien y yo estoy muy bien controlado. A ver, tómatelo. Digo, me han llegado muchos pacientes así. Eso es muy malo porque ya, como lo vimos, cada paciente es único, como siempre, ¿no? Todos somos únicos, entonces no hay que hacer eso. Gracias. Excelente mensaje. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los que nos acompañan. Y nos vemos a la siguiente.
Recuerden seguir nuestras redes sociales. Recuerden buscar Salud Prox para enterarse de los siguientes webinars y poder entrar también a la grabación de esta conferencia con el doctor Froilán Timón. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.